Hermanos, en esta primera parte que es la comunicación de los creyentes, se deriva, primeramente vamos a ver el poder de las palabras. El poder de las palabras. Proverbios 11, verso 9. Mire que si siempre vemos mucha base bíblica, hoy vamos a ver más. Proverbios 11, verso 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Estoy en esta primera parte, el poder de las palabras dentro de la comunicación de los creyentes. Una de las marcas que identifican al hipócrita es que destruyen a las personas con sus palabras. Los hipócritas destruyen a las personas con su palabra. El amor sincero busca edificar a otros, no destruirlos, aquel que tiene un amor sincero. Y en hermanos, en este versículo de Proverbios 11:9, dice, mas los justos son librados con la sabiduría. Es decir, la liberación de Dios, ¿sabe cómo llega la liberación de Dios a nuestra vida? Llega a los justos a través de su conocimiento, o sea, el conocimiento de Dios, es decir, su bendita palabra, ¿verdad? Esa liberación, porque dice, mas los justos son librados con la sabiduría. Esa liberación de Dios llega a nosotros a través de su conocimiento, tanto en el sentido de la sabiduría como en el sentido de la relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque aquel que dice que está en Cristo tiene que estar en la palabra de Cristo, ¿verdad? Aquel que dice que ora, también tiene que haber acción. Recuerdan que lo hemos visto. Muchas veces es mucha oración en sustitución de la acción. Pero tiene que haber oración con acción. No solamente decir, hermano, tengo el deseo de... No, hay que hacerlo. Proverbios 12, verso 18. Proverbios 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es, ¿qué dice? Medicina. Hermanos, algunas personas tienen la terrible habilidad de hablar de una manera que apuñala y corta a otros. Muchos tienen esa habilidad. Sus palabras, cuando esa persona emite palabra, son como las perforaciones de una espada. Causan dolor en lugar de sanidad. Estoy en esta parte, el poder de las palabras. Tiene mucho poder, ¿verdad? Lo que hablamos, lo que comunicamos. Y sabe una cosa, ¿sabe qué pensaba yo? Y cuando escribía el tema, en esta parte, porque hay personas que tienen esa habilidad, pero es una habilidad terrible, ¿no? De perforar a las personas, de apuñalar a las personas solamente con lo que dicen. Pensaba esto, cuán profundamente han sufrido los siervos de Dios esta espada. Los siervos de Dios, siervas de Dios, que aman al Señor, que sirven a Cristo en algún área, en algún ministerio. Muchos de los que critican a los siervos de Dios, a las mujeres, siervos de Dios, esas personas hablan dagas sin remordimientos. Hablan dagas sin remordimientos. ¿Verdad que sí? No sé si a usted le ha pasado que de pronto dice, ese tipo de personas que nada más señala y dicen, ¿pero por qué predica así? Debería de predicar así, debería de cantar así, debería hacer esto, debería hacer esto. Y cuando tú ves a la persona y las hay, sé lo que estoy diciendo, nunca en su vida han dirigido un culto. Tienen 30, 40 años. Nunca, hermanos. Nunca han predicado. Nunca es nunca. Pero sí sueltan palabras donde hieren a los siervos, a las siervas.
Ahora imagínense a la gente que está sin Cristo, aún mucho mayor, ¿verdad? Nos han dicho o nos han mandado decir, es en serio, que somos unos pillos porque les quitamos el dinero a la gente. Yo me río sarcásticamente porque ni siquiera conocen la vida de nosotros. Que este no es trabajo, esto no es trabajo, dirigir una iglesia, escribir temas, predicar, enseñar la palabra, que eso no es trabajo. Ni siquiera saben a qué nos dedicamos, si nos dedicamos a algo, si tenemos una ocupación. Ahora, hermanos, no lo estoy diciendo con dolor. En el momento sientes, sí sientes, pero y luego piensas, pues, ¿cuál es el problema, verdad? Yo al que sirvo es a Cristo. Eso es todo, ¿verdad? Y eso, hermanos, no ha sido motivo en lo personal como para estar debajo de la cama y decir, ya no voy a hacer nada, ya no voy a trabajar, ya no voy a servir al Señor. Bueno, ya mejor el ministerio ya no, por el contrario. Pero los hombres y las mujeres sabios pueden traer salud y sanidad con las palabras que hablan. Los hombres sabios, ahora cuando hablamos de sabiduría, es la sabiduría en la palabra. Proverbios 15:4. Proverbios capítulo 15, verso 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. O sea, la perversidad de ella, ¿de quién? De la lengua. Es quebrantamiento de espíritu. Hermanos, las buenas palabras que salen de la boca son como un árbol que continuamente, ¿qué produce un árbol en lo literal? Vida, sombra, fruto. Entonces aquí en esta analogía es, las buenas palabras son como un árbol que continuamente trae vida, trae sombra, trae fruto. Esto me hace recordar Salmo 1, verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, el árbol está junto a corrientes de agua, no está en un lugar seco. Todo lo contrario al tamo, ¿verdad? En el Salmo 1, que es desechado. En cambio, el árbol produce fruto, trae sombra, trae vida. Sin embargo, en el mismo versículo hay el contraste. Si la lengua de alguien es perversa, ¿qué quiere decir perversa? Retorcida, corrupta. ¿Conoce usted a alguien con esa lengua retorcida, corrupta? Y dice, no conozco a uno, conozco a varios, ¿verdad? Ese tipo de personas, en lugar de saludables sus palabras, quebrantan el espíritu de los demás. A lo mejor usted convive con personas así, ¿verdad? Y esto es terrible. Hay poder en las palabras. Hermanos, en esta primera parte que estamos viendo, la comunicación de los creyentes, debemos siempre tomar en cuenta las advertencias del Señor. ¿Está usted de acuerdo? Estoy en esta parte, el poder de las palabras. Proverbios 18, verso 21. Proverbios 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, la lengua maligna hiere. La lengua maligna hiere a tres personas. La lengua, cuando comunica, una lengua maligna hiere a tres. ¿Quiénes son esos tres? El difamador, o sea, el que está hablando, el que está calumniando. ¿A quién más hiere? Al difamado, al que recibe la ofensa. Y hiere al oyente, a las personas que pueda haber alrededor. Por eso hay poder en las palabras. El difamador, el difamado y al oyente, ¿verdad? Imagínense, no solamente, hermanos, podemos aplicarlo en muchos lugares, en las familias. Imagínense si el esposo con palabras hiere a la esposa, obviamente el difamado se ofende, y luego si hay hijos, escuchan, y al final todo eso, hermanos, es terrible. No solamente la persona que profiere cosas malas.
Y esta frase, el que ama comerá de sus frutos, el que la ama, el que ama la lengua, o sea, el que ama este tipo de comunicación comerá de sus frutos. Es decir, aquellos que sean lo suficientemente sabios para amar y apreciar el poder de lo que comunican con sus palabras, serán bendecidos y comerán el agradable fruto de la comunicación sabia y eficaz. Está un poco largo, ¿verdad? Pero aquellos que son sabios para amar, obviamente estamos hablando de Dios, de la palabra de Dios. Todo lo que usted comunique, todo lo que usted habla, va a bendecir. ¿Y qué va a suceder con nosotros? Cuando hablamos palabras de bendición, vamos a comer del agradable fruto de una comunicación sabia y eficaz. O sea, no estamos hablando cosas que hieren, estamos hablando cosas de bendición o palabras de bendición. Santiago 3, verso 6, vamos al Nuevo Testamento. Santiago 3, verso 6. Santiago 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Observen el versículo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Oye, trae mucha enseñanza este versículo. Vamos a ver algunas cosas, solamente Santiago 3:6. Dice que la lengua es en fuego. La lengua. ¿Cuántos tenemos lengua? Digan amén. Van a decir los hermanos, no hombre, dicen que tienen culto presencial, pero no va nadie, ¿verdad? ¿Dicen amén? ¿Están aquí? Gracias. ¿Los hermanos de ahí atrás? Gloria a Dios, amén. Muy bien, hermano, no cabemos hoy, tremendo. Y la lengua es un fuego. Es decir, las palabras pecaminosas de la lengua pueden propagar destrucción con rapidez. Ahora alguien dirá, oiga, ese mensaje es para los incrédulos. Cuidado, ¿verdad? Las palabras pecaminosas de la lengua pueden propagar destrucción con rapidez o como el humo que lo acompaña también. Ese tipo de comunicación de las palabras arruina todo a su alrededor. Por eso dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Arruina todo a su alrededor. ¿Y por qué decimos que arruina todo a su alrededor? Porque el mismo verso dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. O sea, literalmente esta frase es el círculo de la vida. Rueda de la creación, el círculo de la vida. O sea, confirma que la maldad de la lengua puede extenderse más allá del que comunica, porque afecta a todas las cosas en su esfera de influencia. Por eso, qué importante, imagínense. Ahora, estamos hablando, afecta todo lo que yo hablo a mi esfera de influencia, ¿quién? Sus hijos, su familia. Cada vez que yo hablo, ¿sí afecta para bien o para mal también? Imagínense que yo, ¿verdad? Usted como mamá, dice, oye, mi hijo, te está hablando el hermano, ¿verdad? No, dile que no estoy, ¿verdad? Imagínense esa mamá lo que está enseñando a sus hijos. Y los hijos crecen así. Ahora, los hijos un día crecemos, no tenemos excusa para decir, no, como mi mamá era así, pues yo también. Si tú conoces a Cristo, tienes que romper todo eso. Tu relación es con Cristo personal. Allá tu mamá, tu papá le van a dar cuentas a Dios. ¿Cuántos sabemos, si nos detenemos muy breve, un día le daremos cuentas al Creador, hermanos, de manera personal? ¿Están de acuerdo? Entonces ya no hay excusa para los muchachos de que no, pues es que mi mamá me enseñó a mentir. O sea, fíjate todo lo que afecta en esa esfera de influencia. Escuchar, no, hijo, hoy no vamos al templo porque no, es que, no sé, ¿qué vas a decir? No sé, después a ver qué decimos. Créame, hermano, pensaba tantas cosas en esto. De verdad, hermanos, quisiera contar tantas cosas, pero después no avanzo. Entonces, hermanos, una lengua de fuego que produce destrucción con rapidez, arruina todo a su alrededor, la rueda de la creación, es un círculo de la vida, porque el círculo, ahora sí que ese círculo vicioso se va repitiendo. Los padres mentirosos, es más probable que haya hijos mentirosos. Es lo más probable. No generalizas. Lo contrario, cuando hay padres comprometidos al Señor,
con la acción, dicen, el hijo está viendo que la mamá se está preparando para ir al templo y todo. Eso, hermano, créame, es todo lo contrario cuando alguien propaga destrucción. Está proclamando bendición a alguien que sí es comprometido con el Señor, ¿verdad? Bueno, el multicitado Santiago 3:5, es un versículo anterior. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Hace alarde de grandes cosas. ¿Sabe qué me recordaba? Una de mis primeras predicaciones fue hace... ¿cuándo? Pero estoy tratando de recordar, me parece que fue hace 21 años. Hace 21 años. Una de las, bueno, no las primeras, porque ya tengo 25 años predicando. Aclaro, ¿verdad? No se me notan. Ay, Dios. Y precisamente hablé de, así se llamó, comunicación de bendición. El tema hace, pues, ¿qué le digo? Hace años de eso. Y hablamos precisamente de eso. Entonces Santiago, en este Santiago 3, verso 6, dice que ella misma es inflamada por el infierno. Si observan la última parte, la lengua es inflamada por el infierno. Es decir, Santiago usa la palabra infierno aquí para el lugar que un día heredarán aquellos que propagaron pecado y destrucción. O sea, aquellos que todo el tiempo comunicaron con su boca destrucción, pecado, les está reservado el infierno. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo de personas irán a vivir con los ángeles caídos. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Los demonios. Y ellos actualmente, porque todavía siguen, ¿verdad? Satanás es el príncipe de este mundo. Ellos actualmente usan su lengua como una herramienta para esparcir el mal. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien quiere ir al infierno de fuego, hermanos? Nadie. ¿Verdad? Recordemos que Juan 8:44 nos dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Santiago 3, verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con la lengua, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Sabe qué sucede? Que los judíos, hermanos, en ese tiempo, cuando hacían mención de el nombre de Dios, o sea, se nombraba el nombre de Dios, decían el nombre de Dios, y ellos decían, bendito sea Él. Mencionaban el nombre de Dios, y todos decían, bendito sea Él. Nada más que no amaban al prójimo. Entonces, dentro de la reunión, decían, bendito sea Él, pero no podían ver al prójimo. ¿Recuerdan el fariseo y el publicano? Ambos subieron al templo a orar, y el fariseo siempre autojustificando, porque no soy como este, yo sí diezmo, etcétera, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, con ella misma, con la lengua, bendecimos a Dios, pero también con ella maldecimos a los hombres. Y todos ellos son creación de Dios. Todos, aunque no sean creyentes, son hechos a la imagen de la semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, hay poder en las palabras. Hay poder en las palabras, en lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pienso tantas cosas, ¿verdad? Eres humano para nada. Imagínate, ¿qué palabras tan hirientes para un hijo? Yo pienso que no debe haber madres cristianas diciéndoles eso a sus hijos, ¿verdad? ¿Verdad que no? Te pareces a tu papá. Y porque dice, te pareces a mí, ¿verdad? Hay poder en las palabras. Le damos gracias a Dios porque ahora somos regenerados por el Espíritu Santo, hermanos, para hablar palabras, como dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántos vienen de ese mundo que hablaban palabras corruptas de pecado? ¿Le da gracias a Dios porque ya salió de ahí? Amén. Vamos a esta otra parte, el valor de las palabras. El valor de las palabras. Proverbios 20, verso 15.
Proverbios 20, verso 15. Hermoso versículo, dice: hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Hermanos, la riqueza material es una bendición cuando se ha conseguido honradamente. Amén. Ahora decimos, hermano, yo no soy rico, pero nosotros tenemos más de lo necesario, hermanos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque tenemos un techo? Tenemos una casa ahorita para llegar y abrigarnos. Hermano, es que pues nada más tengo ahí, créame hermano, qué bendición poder tener un lugar donde vivir. Mientras tengamos sustento y abrigo, 1 Timoteo 6, estemos contentos con eso. ¿Cuántos estamos contentos con el Señor? Amén. Entonces la riqueza material, ahora lo que usted tiene, dice, es una bendición porque lo he conseguido honradamente. Eso es bendición. Dios bendice el fruto del trabajo. Pero la sabiduría es más deseable. El tener sabiduría, cuando hablamos de sabiduría, es la sabiduría de Dios. ¿Verdad? Mira, no. Proverbios 3, verso 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Maravilloso. Verso 13, vamos a verlo otra vez. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque esa ganancia de lo que tenga es mejor que la ganancia del dinero. ¿Se fijan? En estos, hermanos, volviendo a Proverbios 20, verso 15, Proverbios 20, 15, Salomón presenta la imagen de una gran pila de oro y piedras preciosas. Salomón presenta una gran pila de oro y piedras preciosas. Oro y piedras preciosas. ¿Quiere que le diga algo? Yo no he visto el oro, en lo personal yo no. ¿Alguien de ustedes sí? A lo mejor le regalaron un anillo de compromiso de oro, ¿verdad? Y ahí lo tiene, ¿verdad? O ya se fue al Monte de Piedad. Yo no he visto el oro, ¿verdad? No sé usted. No, y nunca lo he visto. Nunca. Pensamos en este montón y estamos impresionados por este valor. Si Salomón presenta una imagen de pila de oro, imagínense verlo brillar. Las joyas, las piedras preciosas. Mas los labios prudentes son joya preciosa. Es decir, ahora Salomón presentó otro tesoro. Él presenta lo que se puede ver, literal, el oro y las piedras preciosas. Es hermoso, ¿verdad? Pero Salomón dice, ahora yo les presento otro tesoro. ¿Cuál? La preciosa joya de las palabras sabias, de la comunicación sabia, los labios prudentes. Dice, los labios prudentes son ¿qué? Joya preciosa. Gloria a Dios. Vamos al versículo clave, Proverbios 25, 11, al versículo clave, Proverbios 25, verso 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es decir, la hermosura del creyente cuando comunica se describe por las palabras bien escogidas. Bien escogidas. Qué hermosura de creyente, hermano o hermana, porque cada vez que habla palabras bien escogidas, habla palabras sabias. Me da gusto, me encanta sentarme con este hermano, con esta hermana a comer. Habla palabras sabias. Soy un cel, ¿verdad? ¿Quién es? Me siento como el maestro de secundaria, ¿verdad? Incluyendo palabras de reprensión. Esa hermana no solamente le dice palabras sabias que uno dice, ay, qué hermoso, ¿verdad? Me habla la palabra. Una persona sabia también da palabras de reprensión. ¿Cuántos amamos la reprensión? No todos tienen esa gracia, ¿verdad? Para reprender, para decir las cosas directo.
La palabra correcta en el momento correcto tiene poder para sanar, para fortalecer, para guiar y rescatar. ¿Verdad? Imagínese que usted viene conmigo, alguien. Usted viene necesitado de una palabra y como yo no ando de buenas. No, ahorita no te voy a decir nada. Imagínese eso. No, hermanos, para nada. Proverbios 25:15. Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Estoy en esta parte, el valor de las palabras. Es decir, con larga paciencia se aplaca el príncipe. Es decir, nuestro autocontrol y paciencia pueden persuadir a grandes hombres, incluyendo a gobernantes. Nuestro autocontrol, nuestra paciencia. De la manera como hablamos, podemos controlar a una persona, hermanos, por más grande que sea esa persona. O sea, grande me refiero que tenga conocimientos, que sea una persona muy importante. Cuando tienes la gracia de Dios, Proverbios 3:3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbes en la tabla de tu corazón, ¿verdad? Y los siguientes versos, y hallarás gracia delante de Dios y de los hombres, delante del patrón. Es que tengo que tratar un tema con él difícil. El Señor nos va a dar gracia. Y con esa paciencia, ese autocontrol que tengamos por el Espíritu Santo, vamos a persuadir a esos grandes hombres, no se diga para la proclamación del Evangelio. Dices tú, es que ¿cómo le voy a llegar a esta persona para hablarle de Cristo? Dios va a poner el momento correcto y Él va a poner a nosotros las palabras en el momento correcto. Ahora, esto no es un asunto, hermanos, de el Señor va a poner palabra en mí y la Biblia por otro lado, ¿verdad? O sea, no. Tengo que llenarme de la palabra para que el Señor me recuerde en aquel momento lo que debo decir. ¿Están de acuerdo? Y la lengua blanda quebranta los huesos, es decir, la lengua suave rompiendo un hueso puede parecer una paradoja, pero es una buena ilustración del poder de la gentileza por encima de la dureza y la irritación. La lengua blanda, por más duro que sea ese corazón, esa persona, yo que comunico palabras de bendición, que hablo, comunico bíblicamente, porque estoy lleno de la palabra, por más dura que sea esa persona, ese corazón, no importa que sea su hijo, su hija, su hermano, su familiar, su amistad, por más duro, ese poder de la gentileza que va a salir de nuestra boca hará que ese corazón duro ya no sea duro, ni ese corazón irritado ya no sea irritado. Con paciencia. Amén. Hermanos, estamos hoy en esta primera parte, dentro del tema comunicando bíblicamente, y esta primera parte es la comunicación de los creyentes. Y hemos visto, hasta ahorita recapitulando que valdría la pena hacerlo, el poder de las palabras, el valor de las palabras, y voy a cerrar con la fuente de las palabras. La fuente de las palabras. Proverbios 6, verso 12. Proverbios capítulo 6, versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. ¿Sabe qué significa aquí hombre malo? Literalmente un canalla. Un canalla. ¿Y quién es un canalla, verdad decimos? Gente baja, ruin, de malos procederes. Canalla. Gente baja, ruin, de malos procederes. Literalmente un hombre de Belial. Esto es terrible, hermanos, y digno de considerar. Un hombre de Belial. ¿Belial quién es? Es un término que llegó a emplearse al mismo diablo en 2 Corintios 6:15, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo o la luz con las tinieblas? Ninguna. Por eso, hermanos, qué importante es que usted a sus hijos les enseñe la Escritura. Son solteros, que les enseñen a decidir. Mire que ese es otro tema que vamos a tratar respecto a la familia más adelante. A escoger bien sus amistades a los hijos. Y después, cuando llega el momento de decidir ahora sí que, válgame la redundancia, una decisión tan crucial en la vida de la persona que es el matrimonio.
¿Con quiénes? ¿Con quién? ¿Le gustaría, usted que tiene una hija joven, le gustaría que se casara con un canalla? ¿Con una persona ruin de malos procederes? No, ahora las hermanas te le hacen así. No. Casi lo reprenden, ¿verdad? Pero tiene mucha lana, ¿cómo ven? Es un canalla, pero tiene lana. ¿Cómo ven, hermanas? Ay, hermano, no sé, es que... ¿Y si me regala una camioneta? Pero es un canalla. Esto es muy digno de considerar, hermanos. El hombre malo, y observen cómo recalca 2 veces, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. ¿Qué quiere decir toda esta frase perversidad de boca? Tiene una boca perversa, corrupta, decíamos hace un momento, que tiene la idea de corrupta como perversión moral. ¿No hay una buena moral en él? Nada. Lo que comunica esa persona malvada, ese canalla, lo que comunica no es directo, no es honesto, ni correcto. ¿Verdad? Pablo hace precisamente, o más bien dice en Proverbios 3:13, no, Romanos 3, Romanos 3, verso 13, sepulcro abierto su garganta, ¿verdad? Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Tremendo, hermanos. Proverbios 15:28. El corazón del justo, observen el contraste, estamos hablando del malo, el canalla, ahora dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama cosas malas. Estoy en esta parte, la fuente de las palabras. Es decir, las mujeres y hombres justos, aquellos que tienen temor de Dios, ¿cuántos tenemos temor de Dios? Amén. Los creyentes, hermanos, hombres y mujeres creyentes del Señor, piensan de antemano lo que van a comunicar, lo que van a decir. Mi papá usa una frase, ¿verdad? O somos de mecha corta, de que apenas me dijeron, ¿qué? Pero ahorita le voy a hablar. Todos nos vamos a equivocar, ¿verdad? Todos nos hemos equivocado en comunicar, en decir cosas que hieren a la persona. La diferencia es ir y pedir perdón 70 veces 7, ¿verdad? Amén. Entonces los hombres sabios o los justos piensan de antemano lo que dirán. Sus palabras, las palabras de los hombres sabios, las mujeres sabias, no se basan solo en el impulso y la reacción. ¿Verdad que no? Y aquí hay una frase muy corta que no lo busquen en la Biblia porque eso no es... Prácticamente es un consejo este. El Proverbios 15:28. ¿Cuál? El consejo de decir menos, pero más y mejores cosas. El consejo de decir menos, pero mejores cosas. El consejo de hablas menos, pero cuando habla mejores cosas. No que alguien habla demasiado y dices, ¿por qué habla tanto y no edifica? En cambio, una persona puede ser tan callada, pero cuando habla palabras que edifican. ¿Cuántos queremos ser así? Este Proverbios 15:28 dice, mas la boca de los impíos derrama malas cosas, porque en ellos hay poco autocontrol. No lo hay. Lo que comunica a esa persona impío pues es lo contrario de piedad. Lo que comunica a esa persona impía es sin pensamiento sabio. No tiene un pensamiento sabio, ¿verdad? Decíamos ahorita hace un momento, con la lengua bendecimos a Dios con nuestra boca, pero también con ella maldecimos, ¿verdad? Cuando el Señor entró a Jerusalén, Mateo 21, no lo vemos, le decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y apenas unos días después le decían, crucifícale, crucifícale. Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre, ¿cuántos dicen amén?
Proverbios 16, verso 23. Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Verso 24. Qué hermoso este versículo. Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Es decir, en el versículo 23, el corazón del sabio hace prudente su boca y luego añade gracia a sus labios. Es decir, la sabiduría se muestra con un corazón y una mente que continuamente aprenden. Es decir, de cualquier experiencia, hermanos, tenemos que tomar aprendizaje. Ya no debo volver a responder así, ¿verdad? Ya no debo comunicar lo que antes hablaba. Ya no debo hacer así. Ahora, cuesta mucho, pero en Cristo se puede, ¿verdad? Cuando el aprendizaje, hermanos, se agrega a los labios, entonces una persona realmente tiene sabiduría y crece esa persona con sabiduría. Crece. Estoy en esta parte, la fuente de las palabras. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo 12, 34. Mateo 12, 34. Generación de víboras. Así dice. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora, se han preguntado en este versículo del Mateo 12:34, que dice generación de víboras. ¿Se han preguntado por qué generación de víboras? ¿Por qué el Señor dijo generación de víboras? Con estas palabras de generación de víboras, Jesús esencialmente llamó a los líderes religiosos hijos de Satanás. Hijos de Satanás. Era una generación asociada con la víbora, no con Dios. La serpiente antigua, ¿quién es? El diablo, Satanás. Era esta naturaleza malvada la que les causó hablar mal de Jesús. Y el Señor llega y les dice, generación de víboras, les dice, hijos de Satanás. De hecho les dijo, ¿verdad? Ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Porque las obras de él hacen. Nosotros somos hijos del Padre Celestial. Y si Él es amor, ¿qué palabras vamos a hablar? De amor, de paciencia, de mansedumbre. ¿Verdad que sí? Ahora, hermanos, que entiendo esa parte, ¿verdad? Podemos decir muchas cosas, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de esta serie. De la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:35. Es decir, nuestras palabras revelan nuestro corazón. Como cada vez que hablamos es lo que hay aquí. Si hubiera buen tesoro en el corazón de estos líderes religiosos, se mostrarían en sus buenas cosas. Entonces, hermanos, quien está lleno de la palabra del Señor siempre va a comunicar bendición.